Este auto entró ahora, te lo voy a empezar a desarmar y mandó todo el chasis y todo para aquel lado. Más o menos unos 15 centímetros lo mandó todo para allá. Así que ahora lo voy a empezar a desarmar. Y después vamos pasando la secuencia de la tirada y todo eso. Es un Peugeot 2008. Bueno, acá está amarrado el auto del tren trasero. Ahí se ve, con las cadenas. Sujeto a lo que es el riel. Y acá adelante, el pantógrafo. Y para eso se diseñó todo este sistema de rieles. El puente trasero estoy agarrando. Este es el sistema que uno puede agarrarlo de cualquier forma, el auto. ¿Ves? Yo meto el gancho acá, tengo la leva también, pero el gancho también me sirve. O sea, este banco es para agarrarlo como quiera. No hay problema. Y lo agarrás del pantógrafo, del tren trasero. No lastimás nada ahí. Es la parte más fuerte del auto. El auto tuvo un choque acá. Lo llevó más o menos unos 10 centímetros más. Más de 10 centímetros. Yo diría, para no decir 15, porque el larguero tiene que venir acá. Mirá dónde está el filo. Eso tiene que venir acá. Así que tenemos una cuarta más o menos, 15 centímetros está corrido. Ahora vamos a hacer el tiro acá con esto. Vamos a aprovechar esto viejo para tirar. Suscríbete al canal y toca la campanita. Muy bien. Sí. Vamos a tirar acá. Ve cómo se mueve. Allá viene. A ver. Dale. Sí. Fíjate allá, Robertino, que no se pase la línea del banco. Papá tiene que ir como 3 kilómetros más o menos. Ahora vamos a aflojar despacito. Vamos a achicar la cadena. Ahora bueno, achiqué la cadena y sigo tirando. Porque es mucho lo que está metido. El auto no se mueve. ¿De aquel lado va? Sí. ¿Lo lleva? Sí, sí. Ahí va yendo, ¿ves? Pero falta todavía. Siempre se afloja despacito, no de golpe. Porque si lo aflojas de golpe hace pa y se vuelve otra vez. Ahora sí, una vez que te afloja la cadena, la afloja del todo. Ahora mandamos esto para atrás.
Vaya. Acá va, sí. De aquel lado. Sí. Mira que se queja. Encima. Ah. Se queja. Ahí más o menos lo tenemos derecho. Ahora quiero ver la regla de medición de que canta. ¿Cuándo la medida cruzada? A ver. Poné un agujero acá. Y la otra ahora. Del otro lado. Perfecto. Bueno, el chasis ya lo tenemos enderezado con las medidas. Ahora lo que voy a hacer es sacar esta piel, porque está arrugado ahí, ¿ves? Y esta arruga tiene para atrás. Y tenemos esta arruga acá y está rajado acá abajo. ¿Por qué se raja? Porque esto es medio acerado, no es chapa dulce. Por eso se rajó. Así que bueno, ahora tengo que sacar esta piel con las puntadas. Saco las puntadas, saco la tapa. Y después eso se trabaja en caliente. Acá vamos a tener que poner un trapo bien mojado, una chapa y un trapo bien mojado para que no se queme nada. Por eso tuve que sacar la pata de motor y sacar todo el cablerío, todo, porque acá está todo desprendido esto. Imposible trabajar si no se desarma todo. Así que ahora voy a dedicar a sacar este puente primero y después saco la piel esta. Esta piel va con estas puntadas. Y después se vuelve a soldar una misma puntada. Casi me pego un palo. Y afilando el cortafierro para sacar las puntadas. Voy a templar el filo del cortafierro. Cuando se pone violeta, está violeta, ¿eh? Grasa. Me dejó en grasa. ¿En grasa o en aceite? Sí, bueno, acá vamos a tener que llamar al mecánico porque esto tiene una pata torcida acá. Va a haber que revisar todo esto acá. Ahora lo estoy viendo que desarmé todo. Si no hay otra cosa dañada. Así que llámalo a mano para ver cuándo puede venir. Bueno, voy a sacar esta chapa y la voy a abrir para poder entrar acá, si no, no voy a poder sacar esta chapa.
que agrandar. La puedes sacar la más. La puedes sacar la más fácil. Ahora voy a cortar acá, pedazo. Vamos, salió la puta madre, a ver. Mirá, soltá, mirá. ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Qué? Será. ¿Y cómo estás con el ruido? Bueno, esto es una mordaza. La estoy usando para tener el larguero. Este es un gusano, es obvio. Y ahí lo voy a tensar un poquito. Ahí nomás. ¿Por qué? Ponete este lado. Sí. El choque fue para allá. Yo traje el larguero. Pero esta parte, ¿ves? Está para allá. Sí. Cuando yo traje, se chupó para allá. Esto tiene que ir derecho. Ahora tengo que hacer un agujero acá. ¿Ves que está arrugado esto acá? Sí. Tiene mucha panza. Lleva panza, pero no tanto. Entonces ahora tengo que hacer un agujero acá con una planchuela y meter el banco y tirarlo para acá. Y esto llevarlo todo a su lugar. Y después, bueno, tengo que sacar esta arruga. Y planchar bien esto. Después ya queda derecho. Después, bueno, todas estas cosas se planchan. Pero es acerado esto, no es chapa dulce. Por eso me costó mucho sacar las puntadas. Ahora voy a preparar el tiro para ahí, para acá. Preparando un tiro un gancho para tirar. Estoy preparando un gancho para tirar. Fierro del 12. Esto está soldado con la MIG. Hice un gancho con un fierro del 12, le soldé un tornillo de 10 y acá tengo la planchera para poner acá atrás. Ahora hago el agujero y lo pongo ahí. Deja que se enfríe esto un poco. Perdón que estoy así, pero no doy más, loco. 40 grados hace la puta madre. Bueno, nada, esto va a ser así. Acá estamos haciendo un tiro. Ya preparé la planchuela. Con un tornillo de 10 milímetros, que es largo el tornillo, más o menos tendrá unas 2 pulgadas, 2 pulgadas y media. Acá está la otra planchuela preparada, ¿ves? Justo donde yo tengo que tirar.
Pero ¿cómo se hace esto? Esto es así. Ven y Robert de este lado, poné acá. Por eso utilizo tornillos largos, porque yo le puse una arandela y una contratuerca. Entonces yo aprieto esto para que quede apretado este tornillo con la planchuela en el chasis. Trabaja mejor el tiro. Nunca libre. O sea, siempre con contratuerca, que quede bien apretado. Pero hay que tener cuidado porque yo, por ejemplo, vení de este lado. Para que entiendan bien cómo es el tema. Hay que tener mucho cuidado porque el larguero está derecho. Yo lo estoy sujetando acá. Pero cuando tiro, tengo que tener cuidado que no me lo quiebre. Porque ahora no tengo nada acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tirar y lo vamos a templar para que vaya a esta parte, para que no me vaya todo para allá. Porque si no, tengo que sacar el motor y no tengo opción. Si no, tendría que tener, en realidad, para hacerlo mejor, habría que sacar el motor. Entonces yo pongo una planchera acá, con un gusano allá y tiro. Pero yo calentándolo voy a permitir que vaya esta parte sola nomás. Porque esto es acerado. Esto seguro que lo voy a tener que calentar para sacar. No es mucho, es poquito lo que tengo que sacar. Pero vamos a intentar ahora, porque el larguero está derecho ahí. Tiene todo esto torcido que después lo tengo que enderezar. Pero ahora vamos a ver cómo funciona esto. Casi seguro que lo va a querer arquear al chasis. Ahí empezó a hacer fuerza. Esto lo vamos... Ahí. ¿Ves cómo lo rima? Sí. Ahí lo rima, ¿ves? ¿Ves que está hundiendo? ¿Voy a sacar más allá? Ahí, Ahí. ahí. No más. Si no me lo va a quebrar el chasis. Ahí fue, ¿ves? Ahí fue. Ahí arrimó acá. Después esta chapa tiene que venir para acá, después le voy a pegar. Esta chapa está metida para abajo. Pero ahora el tema que lo vamos a pegar acá con esta. Esto es así. Ahí. Ahí me gusta, ¿eh? Sí. Ahora le voy a pegar una entibiada. Con más aceitileno. ¿Qué hace la entibiada? Ayuda a que venga para acá.
está. Está un poco pasado, pero ahora lo vuelvo. Cuando afloje va a volver. Sí, Bueno. sí, no, esto pues le pego un golpe para acá, no hay problema. A ver, ¿qué hace cuando afloja? Ahí vuelve. Ahí volvió, ¿ves? Ahí está, lo que tengo que golpear esto después de rachado. Pero lo que vamos a hacer, lo vamos a dejar al banco tirando muy suave. Lo dejamos suave ahí. Ahora ¿Por qué? Explica por qué estás haciendo eso. lo dejo tirante ahí, para cuando yo le pegue para allá, no me lo lleve para allá. Ah. Acá tengo esto. Esto se calienta, se pone ahí y se va enderezando. Ahora lo vamos a mostrar. Lo vamos a agarrar una maceta más grande, porque esa es media. Entonces vamos a agarrar esto. Esta más pesada. El peso de la maceta es importante cuando haces el trabajo. Pues una maceta medio liviana, te matás pegando y no va. Entonces las herramientas son muy importantes. ¿Qué herramienta usar cuando tenés que hacer determinado trabajo? Esto para los que quieren aprender tienen que prestar mucha atención. Ahora, ¿qué lo parió que calor que hace, boludo? Vamos a calentar, porque esto es acerado, no es chapa dulce. Esto no es 504, Chevrolet, como hacíamos antiguamente, que era todo chapa dulce. Esto es acerado, no sé por qué carajo lo hacen acerado, pero bueno. Y por eso la estructura tiene que ser fuerte. O más o menos. Tiene más aceitileno porque calienta más. No es moco pavo,
¿Está bien ahí? Sacalo, sacalo. Toma, agárralo. Estoy ingresando un tornillo acá. Tengo. Dale. Ahí. Mira. Estoy planchando la arruga que tenía esto, el costo. Para dejarlo derecho. Calentamos un poco de acá, si no, no puedo. No va a hacer cagada. No, dale, dale, yo lo hago. ¿Ah? Ahí. Ahí. ¿Quiere quedar el círculo? Ahora sí. Sácalo. No lo apagues. Pasate acá a este lado.
loco. Mira. Agarra el soplete. Agarra. Agarralo, pero no lo apagué. Ahora que le pego. ¿Eh? Ahora tengo un pozo ahí. Ahí está el Sí. pozo, ¿ves? Sí. Ahora yo voy a calentar y vos me pones el aguantador de acá. Y yo de acá tengo que ver, a ver, con qué le puedo pegar. Ahora. Ponelo. Déjame poner algo, correcto.
Este es un martillo que está cortado, como no tengo mucho espacio, al estar cortado tengo mejor golpe. Ahí se soldó con el aporte de alambre, pero no estaba justo para filmar. Teneme la viruela. Lo enderezó un poco mi hijo, ahora lo está agarrando el maestro. Tengo competencia acá, ¿viste? Todos quieren competir conmigo. No, te quería ayudar un poco para adelantar. Ah, bueno, no, él me quería ayudar para adelantar. Sí. Está bien. No estoy planchando esto. Puse un aguantador para planchar.
soldar con el soplete la parte corrida ahí, que yo corté con el soplete, porque no puedo meter la máquina. Después todas estas puntadas van con la MIG, pero ahí no, ahí va con el soplete, queda más parejo. Por ahora lo vamos a dejar ahí. A ver.
¿Se apagó? Ahora estoy soldando acá con la parte que corté con el soplete. Me tengo que alejar porque se sobrecalienta el teléfono. ¿Cómo quedan? Ya. Para emparejar, yo lo hago de lejos ahora, ¿ves? Con el soplete, no lo hago con la punta. ¿Ves? De lejos fundo, hace la fundición más amplia y emparejo toda la soldadura, donde cargué con alambre. ¿Ves? Ahí queda parejo. Déjame ver. No hace falta media hora, Robert, un poquito nomás. Voy a arrimar esta chapa acá ahora. Trae un poco la gruta, ¿ves? ¿Ves que no está unido ahí? Sí.
Ay, a ver. No entra la máquina para pasar acá. Bueno, llegamos al final de la enderezada del falso chasis. Ya está todo soldado con la MIG, pasado la piedra. Donde va la pata de motor ya está todo enderezado, derecho. Parte de abajo también. Ya las medidas las tenía. Después si hay que tocar las medidas, puede ser 1 milímetro, 2 milímetros, no le afectan nada. Así que bueno, ahora me voy a dedicar a reparar toda esta parte que está abollada también, voy a sacar esto que está caído, es una lata, y después el señor me tiene que traer los repuestos. Hasta que no tenga todos los repuestos no puedo armarlo. Después vamos a mostrar cómo se arma todo esto. Igual el tutorial va a terminar acá, porque se trataba de esta parte nada más, Bueno, no de las demás bueno, cosas. bueno, ¿Sí? Bueno, como quieras. No, es que así ya lo cierro, porque si no va a estar como... Vamos a cerrar, pero ya. Quiero filmar bien, algo quedó. No. Bueno, sí, ahora sí terminó el video. Sigo esperando que te suscribas y aprende la campanita, este hijo de puta.